Hola a todos, esto es el Rincón de Alex y Alex soy yo. Hoy voy a hablaros sobre cómo preparo mis novelas. Como muchos ya sabéis, generalmente se suele diferenciar entre escritor de mapa o de brújula. ¿Qué significa esto? Pues el escritor de mapa es aquel que antes de lanzarse a escribir la novela lo tiene todo previamente planificado. La estructura, personajes, subtramas, el final. Sin embargo, el de brújula se lanza a escribir con una pequeña idea y con unas pequeñas nociones básicas de la historia. ¿Inconvenientes y ventajas de esto? Pues el de mapa no tendría luego que andar reescribiendo ni solucionando incoherencias, pero por el contrario su historia sería más rígida y no daría rienda suelta a pequeñas modificaciones durante la escritura. Y también se acoplaría más a una estructura clásica. Sin embargo, el de brújula sí que tendría que andar corrigiendo incoherencias o cosas que va cambiando durante la historia, que se le van ocurriendo nuevas o ve que no funcionan, pero por el contrario se demostraría más originalidad y esa ilusión de esa idea que acaba de nacer y que tiene ganas de plasmarla en las líneas. ¿Cuál soy yo? Pues yo me considero un escritor de mapa. Me gusta planificarlo todo antes de lanzarme a escribir, sencillamente por la razón de que para evitar que luego tener que andar escribiendo y repasando el texto para modificar cosas. Básicamente es que si tú te lanzas a escribir, en mi opinión, ¿vale? Tú te lanzas a escribir una historia que te gusta la idea, pero no tienes muy claro los personajes, cómo van a ser o dónde van a ir. Cuando haces los diálogos de esos propios personajes o una descripción o sus acciones, luego a lo mejor en el capítulo 5 o 6 te das cuenta de la personalidad que ha adquirido ese personaje o que tú has querido y tienes que modificar todas sus acciones anteriormente. O incluso, que depende del tipo de historia. Si es una historia que es corta y tiene pocas tramas o es una trama más sencilla con pocos personajes, el de brújula puede funcionar. Pero si es una trama que tiene muchos personajes, es de misterio, tiene muchas incógnitas y tiene muchas subtramas que tienes que meter muchos detallitos y muchas cosas, el de brújula lo va a tener complicado. Imaginaros el de brújula en la historia de Juego de Tronos. Se volvería loco, ¿no? Porque tiene tantísimos personajes y tantísimos datos que no puede ser eso. Tendría que tener por lo menos una previa planificación. Bueno, no me enrollo más, que vamos a hablar. A ver, lo que yo hago cuando voy a escribir una novela, lo que me gusta hacer, bueno, primero escribo la idea que se me ha ocurrido, la desarrollo un poquito si tengo algo si se me ocurre algo en ese momento, y lo que suelo hacer es crear 4 documentos. Uno llamado capítulos, donde voy a desarrollar una estructura de los capítulos, otro que se llama preguntas, donde voy a poner todo tipo de dudas que tenga sobre la novela, pues qué motivos tiene el villano para hacer esto, cuál es la historia, la biografía del personaje, o la historia más bien antes de que empiece la historia. ¿Por qué por qué tiene este miedo este personaje? Pequeñas cosas que no pueden meter en otro sitio. Otro documento, el de personajes, claro, donde pongo los personajes. Bueno, en general tengo una carpeta entre principales y secundarios y cada uno tiene un documento suyo para su ficha técnica, y luego el otro, el de cronología, donde pongo las fechas de todo lo que ha ido ocurriendo, que es un documento bastante interesante que luego te sirve para cuando tengas que añadir alguna fecha en la historia, buscar ese documento y decir, pues esto pasó el 9 de enero de 1990, por ejemplo. Y entonces ya en la historia le pones la fecha o pones pasó 2 años antes. Lo que sea. Repasamos, ¿no? Que creo que capítulos y preguntas, donde ya englobas todo lo que no puedas meter en los demás documentos, personajes y cronología. Esos son los documentos que yo hago. Cuando yo ya tengo pensada la historia y hasta dónde va a llevarme y todo eso, y los personajes, pues lo que hago es desarrollar el documento de capítulos apoyándome en el resto de documentos. Voy poniendo capítulo 1, pues pasa esto, esto y esto. Capítulo 2, pasa esto y esto y esto. Y también anotas pequeñas cosas como, pues este personaje está ocultando algo, entonces en este diálogo tiene que parecer un poco receloso.
O este personaje va a estar enfadado con este. Pequeñas cosas que luego tengo que tener en cuenta a la hora de plasmarlo en la novela. A la hora de escribir me baso en ese documento, porque es donde he puesto prácticamente el borrador de la novela, donde me he apoyado, apoyándome en el resto de documentos que os he citado anteriormente. Y ya está. Lo único que, claro, no me gusta tampoco ceñirme exactamente a todo lo que pone en el documento de capítulos. Creo que lo mejor es hacer un punto intermedio entre el mapa y el brújula. Es decir, tú empiezas a escribir lo que tú tengas estructurado, pero si algo se te ocurre, pues lo puedes ir modificando. Obviamente no suele ser cambios muy grandes, porque entonces tendrías que modificarlo todo, sino pequeñas cosas. Eso en la novela en el corazón de Helutun sí que modifiqué pequeñas cositas. No grandes aspectos, porque eso sí que es verdad que sí que estaba estructurado, pero sí que pequeñas cosas que se me iban ocurriendo o no encajaban como yo lo había planificado, o a la hora de escribir veía que eso tenía más vida y no hubo problema en modificarlo. Así que nada, espero que os haya servido este pequeño vídeo y nos vemos en futuros vídeos.